Nos debería de llamar la atención la frecuencia con la que en estos días que llevamos, que no son muchos del tiempo ordinario después del bautismo del Señor, las veces que ya ha aparecido Jesús enfrentándose con el maligno, enfrentándose con el diablo. Hoy se nos describe una escena bastante larga, con mucho detalle, en qué consiste, cómo ha sido, cómo se ha realizado este combate entre Jesús y los demonios, y este pobre hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Dice que apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Las características de esta escena evangélica son una persona que está poseído por el demonio, y el demonio que está siempre asociado a la muerte. ¿Dónde está habitando este endemoniado? Entre los sepulcros. ¿De qué es sinónimo el sepulcro? Obviamente de la muerte, de lo que no tiene vida, de lo que no es Dios, de lo que no está lleno de Dios. El demonio es el que vive entre la muerte, el que arrastra hasta la muerte, porque la muerte consiste precisamente en la verdadera muerte, en realidad consiste no simplemente el final de una vida que termina, sino la separación de Dios. Y no nos engañemos, el demonio no es una broma. Es más, aquí lo retrata como alguien poderosísimo. Tan es así que es que este que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Es decir, el hombre no tiene poder contra el demonio. Nadie puede contra el demonio. No hay persona humana que tenga fortaleza por sí mismo para enfrentarse con el demonio. Nadie podía sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y dice textualmente, nadie tenía fuerzas para dominarlo. Nos vendría muy bien a todos caer en la cuenta y andemos con mucho cuidado, porque nadie tiene poder contra el demonio. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche otra vez en los sepulcros y los montes gritando e hiriéndose con piedras. Pero en eso aparece Jesús. Y él, este hombre que nadie puede dominar, que no puede sujetar nadie, porque el hombre no tiene poder, desde Adán y Eva, contra el maligno, aparece Jesús y dice que el endemoniado lo ve, viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Y aquel que no podían sujetar un pueblo entero, ni con cepos ni cadenas, dice, se postró ante él. Jesús es el único que tiene poder contra el demonio. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr y se postró ante él y gritó con voz potente, ¿qué quieres? ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Lo hemos dicho ya varias veces. Nunca nadie hace unas confesiones de fe tan precisas como los demonios o las personas poseídas por el maligno. Debería de casi darnos miedo. El demonio, si conoce también a Jesús, lo bien que no nos conocerá a cada uno de nosotros. Y le ruega el endemoniado a Jesús, por Dios te lo pido, no me atormentes. Esto es algo que debería de parecernos sorprendente. Debería de estar diciendo el endemoniado, por favor, libérame de la opresión del demonio. Si es que el que está hablando es el demonio. Como el demonio muchas veces habla a través de las personas. Y no es fantasía mía, lo estamos viendo en los evangelios. Aquí hay un pobre hombre que está poseso, pero el que está hablando es el demonio. ¿Quién es Jesús? Lo dice el endemoniado, lo dice el demonio por el endemoniado. Es el que atormenta al demonio. El verdadero tormento del demonio es Jesucristo. No nos atormentes, porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús, con una frase sencilla, sin grandes ceremonias, sin muchos ritos muy complicados, no, con una sencilla frase, llena de la autoridad del Hijo de Dios, da una orden y se cumple. Lo que no podían un pueblo entero, que tendrían
fuerza de sobra para controlar a una sola persona, y las cadenas y los cepos que rompía, con la sola palabra de Jesús, una sola frase: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Es muy interesante, es decir, es un territorio que está bajo el dominio de Satanás, como nos puede pasar hoy a nosotros, en nuestros países, en nuestras parroquias, en nuestros barrios, que hay sitios que están ciertamente bajo el poder del demonio. Y si el que quiera creerse que esto es ciencia ficción, es que no sabe el mundo en el que está viviendo. El que se cree que simplemente aquí hay un poco de corruptela o de... No, no, no. El mal, el pecado, la muerte, es lo que ha introducido Satanás en el mundo. Y entonces ya recordamos que se meten en la piara de cerdos. No olvidemos, como lo es aquí en este país, el cerdo es un animal prohibido, maldito, impuro, y buscan lo impuro y la suciedad. Es decir, esto es muy interesante. El demonio busca lo sucio para meterse dentro. ¿Dónde vive el demonio? En un corazón sucio. No en esos 2000 puercos que se despeñan por un barranco, que pobrecitos míos. Lo trágico no es la piara de cerdos que se despeña. Lo trágico es que el demonio busca, el caldo de cultivo del demonio es el pecado. Y ahí es donde tiene su hábitat natural. Por eso no es que simplemente fulano está viviendo mal, o fulano o esta persona está en una situación mala, o esta persona pues lleva una vida pecaminosa. No, esa persona se ha puesto bajo el influjo del demonio. Porque en el corazón del hombre o habita Jesucristo o habita el demonio. Pero vacío no se queda. Y hay otros pasajes del Evangelio que no nos daría lógicamente tiempo a comentar ahora, que hablan precisamente de esto. Dice, porque si no, vendrán 7 demonios mayores y se meterán dentro. El remedio, muchas veces, y se habla de muchísimos remedios en la Iglesia, claro que la Virgen María es la que aplasta la cabeza de la serpiente, y recurrir a ella pidiendo su protección es un arma muy poderosa. Y tenemos el agua bendita, y los exorcismos, y la medalla de San Benito, el escapulario de la Virgen del Carmen, todo eso está muy bien. Pero el único remedio contra Satanás se llama Jesucristo. Y que no perdamos de vista, por lo accidental, por bonito y santo y puro que nos parezca, de lo esencial. Es quien vive en Cristo, el que es oveja de su rebaño, el que está cargado sobre sus hombros, el que se deja llevar en el entrecruzar de sus brazos junto a su corazón. Ese cordero está salvo, esa oveja está protegida, porque esa es la misión del pastor: proteger el rebaño de Dios, proteger al pueblo de Dios, que no se le pierda ninguna ovejita. El remedio es Cristo, pero hoy es Cristo en la Eucaristía. Por eso quien se aleja de la Eucaristía, quien recibe indignamente la comunión en pecado venial, no digamos en pecado mortal, el que va dejándose transformar por el Espíritu Santo y se va dejando santificar, ese se va alejando del dominio de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Jesús dice, yo soy la verdad. Él es el príncipe de las tinieblas, yo soy la luz del mundo. Él es el que nos conduce a la muerte eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso, hoy se nos pone en la tesitura de elegir. ¿Voy a estar bajo el dominio de Satanás o voy a estar bajo el poderío, el reinado de Cristo? Y yo tendré que mirar muy mucho si el hábitat donde vivo es un hábitat que está bajo el poder de Jesucristo o bajo el poder de Satanás. ¿Hasta qué punto estamos convencidos, obispos, sacerdotes, quienes tenemos el oficio de pastores, que nuestra tarea fundamental es, por supuesto, la santificación del pueblo de Dios, pero luchar contra el demonio? Ahora, si yo no me creo que el demonio existe, o si yo creo que el demonio es algo que se ve en las películas americanas que les gusta lo exótico de un exorcismo, pero no soy consciente
de que la misión de una parroquia, del edificio incluso parroquial, sea un lugar donde la gente encuentre refugio del influjo del maligno y salga fortalecido en Cristo Jesús, porque allí es donde se nutren con Jesucristo Eucaristía, donde se acercan a los sacramentos, donde se acercan a todos los medios que nos ofrece la Iglesia para estar a salvo, para acercarnos a la Santísima Virgen María. Y de una manera particular, el sacerdote es responsable de velar por la santidad del sacramento de la Eucaristía, ayudando a los fieles a recibirlo fructuosamente, porque quien tiene a Cristo en la Eucaristía en su pecho, no tiene nada que temerle al demonio. Quien puede comulgar, y comulga con un corazón limpio, ese va al cielo seguro. Por eso la Eucaristía se dice con toda razón que es prenda de nuestra eterna salvación, prenda del cielo. Una parroquia que pone a Jesucristo en el centro, una parroquia que tiene adoración al Santísimo y que continuamente fomenta que los fieles vengan a adorar a Jesús, sea en el sagrario, sea, por supuesto, mucho más aún, si se pudiera tener expuesto en las parroquias unas horas o quién sabe si mucho más tiempo, un obispo, unos párrocos, unos sacerdotes que fomentan esto, están protegiendo a su rebaño, porque la protección no es el cura, ni el obispo, ni el párroco. La protección es Cristo, buen pastor, que con su cayado guía, protege, alimenta al rebaño. Por eso, qué maravilla es, por ejemplo, que aquí, en medio de este rinconcito de este desierto, aquí está Jesucristo expuesto muchas horas al día, por la mañana y por la noche. Y esto no es simplemente para nuestro gustirrinín espiritual. No, es que es Cristo lo que hemos venido aquí a hacer presente, para que este rincón que está bajo el efecto del demonio sea ahora territorio de Jesucristo, y este territorio le pertenezca a Él. Por eso, qué triste es cuando tú ves comunidades parroquiales donde hay tantas actividades. Coges el boletín de una parroquia y dices, Dios mío, esto parece la estación de Atocha, esto parece un supermercado. ¿Y cuánta gente está metido en 40 berenjenales y qué poquita gente ves rezando delante de un sagrario? ¿Qué poquita gente ves delante de Jesucristo en la custodia? A lo mejor porque ni siquiera los párrocos lo fomentamos, que la gente venga aquí. ¿Por qué es tan importante para venir a esta misión ser católico practicante? Para que seas una persona que nos ayudes en el combate contra el demonio, no para que nos traigas más demonio, que ya tenemos bastante, sino para que tú, por la santidad de tu vida, ayudes a los misioneros a hacer presente el reino de Dios y defender a quienes están todavía bajo las asechanzas del demonio. Por eso, qué importante sería que fomentáramos la adoración al Santísimo, la misa frecuente, la comunión fructuosa. Se ve la santidad de una parroquia por la longitud de las filas que hay delante de los confesionarios. Se sabe que una parroquia va caminando en santidad porque la fila del confesionario es igual o más larga que la fila de los que van a comulgar. Como la fila de la comunión sea larguísima y no haya fila, porque a lo mejor no hay nadie ni siquiera sentado en el confesionario, pobre parroquia, porque esa Eucaristía probablemente está produciendo poquísimo fruto y el demonio se debe estar frotando las manos. Por eso, que en la celebración de esta Santa Misa que nos preguntemos, pero yo soy consciente de por qué estoy aquí. Estas mujeres, estos niños, estas gentes que hoy se van a acercar a nosotros en todas sus pobrezas, en todas sus miserias, con sus vidas arruinadas, soy consciente del tesoro que tengo en mis manos para ofrecerles a Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, para que Él, viviendo en su corazón, les proteja. No nos engañemos, el demonio nos conoce perfectamente y sabe por dónde entrarnos. El demonio es muchísimo más poderoso que el hombre o la mujer más fuerte de la tierra. Sin Cristo no somos nada, nos derrotará siempre. Da igual con qué lo tratemos de atar, con qué cepos o con qué cadenas. Él siempre escapará a nuestro control y a nuestro dominio. Pero contra Jesucristo, contra el poder de su palabra, contra la gracia de su Espíritu, es imposible. Que la palabra de Dios que hoy se nos proclama nos ayude a descubrir la importancia que es recibir a Jesucristo en la Eucaristía, adorarle en el Santísimo,
Yo le pido incluso a todos vosotros que le pidáis a los párrocos que abran las iglesias. No hay cosa más triste que pasar por las calles de nuestra ciudad a cualquier hora de media mañana y todas las iglesias cerradas. ¿Cuánta gente quiere entrar a rezar en una iglesia y no puede porque una tras otra tras otras? Los curas estarán atareadísimos. ¿Qué tendrán que hacer más importante que hacer que la gente se postre a los pies de Jesús en la Eucaristía y sea liberado así, de esa manera, del dominio de Satanás? Que Cristo reine en nuestros corazones, porque solo su presencia nos defiende del maligno.